Regresamos a su caso en casa. El tema de hoy, los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos el plebiscito. Y sobre este tema, para recordar, es muy importante lo siguiente. La participación ciudadana es la acción para lograr el compromiso de los ciudadanos con el municipio o el país al que pertenecen, integrándose responsablemente en todas las etapas del proceso de la administración pública. Mediante esta acción, el ciudadano se convierte en actor de la gestión del Estado para el desarrollo social. Para hacer efectivo este derecho, todo ciudadano puede elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. También tiene derecho a revocar el mandato a los elegidos y a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Son mecanismos de participación ciudadana, como lo hemos mencionado durante el programa, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Doctora Arbeláez, se queda corto el tiempo para profundizar en todos estos temas de los otros mecanismos. El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afectan. Únicamente el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a decisiones del Ejecutivo. Estas tienen que ver con la conformación, ejercicio y control del poder político en el país. Es una forma de involucrarnos, además, como ciudadanos. Bienvenido, Juan Esteban, lo escuchamos. Además, tiene el nombre de Juan, es Juan Esteban Aristizábal. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Juan Esteban, qué gusto saludarlo. Gracias, lo mismo. Adelante con su reflexión, inquietud, pregunta. Bueno, le pido al invitado que me corrija si estoy en un error. Señor. Tengo entendido que la pregunta del plebiscito debe ser una pregunta neutra, que no incline la balanza ni hacia el sí ni hacia el no. Y las cosas, ¿cree usted que la pregunta de este plebiscito cumple con esta condición? Si no es así, ¿quién debía haberse pronunciado sobre esto y qué medidas debían haber tomado? Gracias, Juan Esteban, por su participación. Además, me uno a otra pregunta, y es que la pregunta del plebiscito puede ser una o varias preguntas, doctora Arbeláez, y con la respuesta al televidente. A ver, lo primero es que este es un tema que, y lo voy a decir sin mucho rodeo, genera mucha polémica, ¿cierto? Y cualquier pregunta, piensa uno que si hubiera formulado, habría sido objeto de debate. La pregunta, pues digamos, lo que hace el gobierno es tomar el documento originario que constituye el acuerdo sobre el cual se compromete el gobierno y FARC a negociar en el año 2012, y el documento se intitula para la construcción, o sea, el acuerdo de paz para la construcción de una paz estable y duradera, ¿cierto? Yo la verdad veo muy difícil dar la respuesta a Juan Esteban, y lo digo por razones muy claras, repito, porque cualquier pregunta que se hubiese formulado habría sido polémica, ¿cierto? Pudo haber sido una pregunta si aprueba o no aprueba la negociación de paz con la FARC, ¿cierto? Pero igual cualquier ciudadano o cualquier persona hoy en Colombia sabe, por sentido común, por información, independiente de si está a favor o si está en contra, si vota por el sí o si vota por el no, o si no va a votar, ¿cierto? Todas las personas saben que realmente lo que el domingo se va a votar es si se aprueba una prueba por parte del pueblo colombiano los acuerdos que hizo el gobierno colombiano con la FARC. Básicamente es eso. Doctor Arbeláez. El tema de la pregunta, perdón, Yasmín, el tema de la pregunta, repito, Juan, me parece muy polémico. Ha habido todas las opiniones, todas las interpretaciones. Hay un principio, digamos, sentado por la doctrina de la Corte Constitucional, y es que no se pueden establecer preguntas que induzcan a una respuesta, ¿cierto? A una respuesta. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con la paz? Eso puede inducir a una respuesta, ¿cierto? Que metieron el concepto de paz estable y duradera, repito, se pega el gobierno hábilmente, porque también hay que decirlo, ¿cierto?, de un documento que fue firmado en el año 2012, sobre el cual ellos construyen una agenda de trabajo, una agenda de diálogo, para construir en Colombia, así lo llaman, una paz estable y duradera. Eso es lo que te podría decir. Ya. Frente a la segunda pregunta, Yasmín, ¿cuál sería el mecanismo de control?
El mecanismo de control obviamente es por vía de Corte Constitucional, ¿cierto? Y obviamente sería porque se está desconociendo, si se pudiera concluir, que se estuviera desconociendo el mandato que ha sentado la Corte Constitucional en materia de cómo se debe formular la pregunta, que la pregunta, es claro, no puede inducir a una respuesta. Doctor Arbeláez, no nos podemos despedir sin dar la respuesta a la pregunta que nos hacíamos antes de ir a la pausa, y es, ¿qué requisitos debe tener un plebiscito y para qué sirve? Y bueno, y está la otra pregunta, ¿por solo una o pueden ser varias preguntas en un plebiscito? Ordinariamente los plebiscitos tienen una diferencia con los referendos, por ejemplo, el plebiscito de voto en bloque, ¿cierto? Aquí en cualquier parte, si uno mira, por ejemplo, la experiencia británica de hace unos meses, es sí o es no, punto, ¿cierto? Generalmente el plebiscito, sí, la decisión es afirmativa o negativa, ¿sí? Y lo que se pone a consideración del ciudadano es una pregunta, que obviamente integra una política de Estado. Es el elemento importante del tema plebiscitario. Lo que el pleito va a consultar es sobre una política del gobierno en torno a una materia determinada, para que la ciudadanía o le dé la legitimidad que requiere esa política, ¿cierto? O le quite la legitimidad que requiere la política, y sobre esa base, pues obviamente el presidente tendrá que revisar su política pública. Ese es como el punto central frente a la pregunta de que se aprueba o que no aprueba un plebiscito. Finalmente, los doctor, requisitos, el presidente la convoca, es una competencia exclusiva del presidente de la República, él informa al Congreso, el Congreso le da vía libre, y obviamente hay unos periodos de tiempo para que se pueda hacer la campaña, los promotores por un lado, los opositores por el otro, en un escenario de igualdad de condiciones bajo unas premisas obviamente propias de un régimen democrático. ¿Cuál? Que cualquier posición a favor o en contra tiene que ser respetada, protegida y garantizada por el Estado. Finalmente, doctor Arbeláez, el tiempo pues corre muy rápido. Yo creo que esta clase continuará sobre los otros mecanismos de participación ciudadana, que también los tocamos un poquito por encima. Lo más importante es que los ciudadanos aprovechemos este mecanismo de participación ciudadana, independiente de cuál sea su decisión. Gracias por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. Claro que sí. A ustedes también gracias por su compañía. Yo los espero este jueves. Seguimos con temas tributarios aquí en el programa Efectos Tributarios de los Salarios de los Empleados. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.